Saludos hermanos y hermanas, qué bueno compartir junto con ustedes aquí en nuestro programa, en nuestra semana Victoria. En la antigua China, cuando un súbdito cometía un delito de muerte y éste era condenado con la pena capital, el súbdito tenía el derecho a comprar un sustituto. Él se iba a uno de los lugares más pobres, más miserables de la ciudad y allí buscaba a un hombre muy pobre que le esté costando sacar su familia adelante y le hacía la oferta. Cuando conseguía un sustituto para que muriera por él, entonces lo llevaba. El emperador firmaba la sentencia y luego la enviaba al juez. Iban al lugar donde la sentencia iba a ser ejecutada y entonces allí venía el reo culpable, pero también llegaba el sustituto. El juez leía la sentencia, el sustituto venía, se hincaba y colocaba su cabeza inclinada sobre un canasto. Allí el verdugo lo decapitaba y entonces el reo culpable quedaba liberado. Con la diferencia de que de allí en adelante el reo perdía su nombre para siempre y ahora debía llevar el nombre del sustituto. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Es una pregunta que muchas veces nos hacemos. Vamos a hablar un poquito acerca de eso y para eso me gustaría que nos vayamos al pasado. Mucho antes de la existencia de la raza humana, Dios planificó nuestra creación. La Biblia dice que nos amó desde antes de la fundación del mundo, desde antes de crearnos, desde antes de vernos. Hoy cuando una madre, cuando un padre empiezan a amar a su bebé desde antes de verlo y desde antes de nacer, eso no es nuevo, eso viene de Dios. La Biblia dice que antes de que tú y yo existiera, ya Dios nos amaba, nos hizo perfecto, nos hizo semejante a Él. Textualmente las Escrituras dice que fuimos creados a imagen de Dios, a semejanza de Dios fuimos hechos de una manera perfecta, con la capacidad de amar, con la capacidad de pensar. Nos creó con la capacidad de escoger y con la capacidad de elegir. Está demostrado que nuestra capacidad de amar está fundada hasta cierto punto en nuestra libertad. Nadie ama de manera obligada. Nadie da su afecto y su cariño porque lo obliguen. Así que Dios nos creó con la capacidad de amar, pero también nos creó con la capacidad de elegir. Las Escrituras dice que el ser humano usó esa capacidad de elegir para separarse de Dios y es lo que conocemos como la caída. No podemos explicar todo esto, hasta cierto punto puede ser un misterio, pero nosotros como padres y como madre podemos explicar parte de esto. Cuando uno cría un hijo, lo educa de la mejor manera, le enseña lo mejor que puede, le da las mejores cosas que podemos darle, pero cuando este hijo crece, él elige su propio camino y muchas veces elige todo lo contrario a lo que le hemos enseñado, porque tenemos un hijo con libre albedrío. Usted dirá, oye, he escuchado padres decir, qué bien se ven, ojalá que nunca crecieran. Son palabras que solo salen de la boca, porque ningún padre quiere un hijo que no crezca, ningún padre quiere un hijo que no se desarrolle. No elegiríamos a un robot, queremos un hijo que pueda pensar, que pueda amar, que pueda razonar, que pueda elegir. Pero si tenemos un hijo con esa capacidad de desarrollo, también estamos criando un hijo con la capacidad de que él escoja, de que él elija su propio camino. Justamente fue lo que pasó con el ser humano como creación de Dios. Si bien tenemos la capacidad de elegir, si bien tenemos la capacidad de escoger, también debemos saber que nuestras elecciones tienen consecuencias. Si elijo el camino de la vida, tendré vida. Si elijo el camino de la muerte, tendré muerte. Las Escrituras dicen, no os engañéis. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Originalmente, el hombre estaba
estaba dotado de facultades nobles, de un entendimiento bien equilibrado. Originalmente el ser humano era perfecto, estaba en armonía con Dios. Los pensamientos del ser humano originalmente eran puros, sus designios eran santos. Pero por elegir desobedecer a Dios, sus facultades se pervirtieron. El egoísmo reemplazó el amor. Y hoy no somos seres de amar, somos seres de codiciar, somos seres egoístas. Las Escrituras dicen que este paso de desobediencia llevó al ser humano a perder la gloria de Dios. Dice las Escrituras, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre había perdido la imagen de su Creador. El ser humano perdió la pureza, el ser humano perdió la nobleza, perdió el amar antes que odiar, perdió esa gracia. El egoísmo sustituyó el amor, la maldad, el engaño, la mentira, la falsedad, el odio, el rencor, la malicia, el miedo. Todas estas cualidades vinieron a ser parte de la vida humana. Esa es la razón por la cual hoy no somos felices. Esa es la razón por la cual hoy estamos asustados. Esa es la razón por la que hoy estamos insatisfechos. Esa es la razón por la que ahora me siento bien y en un rato me siento mal. Es que hemos perdido la imagen de Dios en nosotros. Se ha desplazado de nosotros la gloria de Dios. No porque Dios nos la quite, sino porque nosotros hemos elegido un camino lejos de Dios. Y la consecuencia de ese separarnos de Dios es la desobediencia. Esa desobediencia nos lleva entonces al siguiente paso, porque la paga del pecado es muerte. Esa es la sentencia, esa es la condena. Tus actos, tu desobediencia, mis actos, mi desobediencia me llevan a ser sentenciado a muerte. La paga del pecado es la muerte. Te dirá, bueno, pastor, todos tenemos que morir, todos mueren, pero cuando tú revisas en la Biblia vas a encontrar que la Biblia habla de dos tipos de muerte en especial. Habla de esta muerte de la que todos sabemos que hemos de padecer, pero habla de una segunda muerte que es la paga del pecado, una muerte de la cual nadie se levantará. Cuando la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, está hablando de esa muerte que el que la padece dejará de existir para siempre. Dios, conociendo que si aplica esa paga del pecado al ser humano, lo pierde eternamente. Dios no puede aceptar perder a sus criaturas amadas. Dios no podía aceptar perder al ser humano para siempre. Por eso el amor de Dios, por eso el gran amor de Dios, por eso el amor eterno de Dios diseñó un plan para que tú y yo seamos rescatados. Y es aquí donde entra Jesús. Es aquí donde podemos contestar a la pregunta, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Es aquí donde podemos responder. La ley de Dios, como la ley del antiguo imperio chino, nos permite buscar un sustituto. Dios, por el inmenso amor con que nos ama, por ese amor eterno que tienes por nosotros, nos proveyó un sustituto. La Biblia expresa, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A este texto se lo conoce como el texto más bello de toda la Biblia, y es el texto donde expresa que Dios tiene un sustituto para que sus hijos descarriados, sus hijos perdidos, sus hijos que se han ido, que merecen la muerte eterna, Dios ha provisto una manera de que la condena de ese hijo suyo sea pagada para que su hijo sea rescatado. Aleluya.
Desde antes de crearnos, Jesús se había ofrecido a ser nuestro sustituto. Hay personas que creen que ese fue el plan de Dios y no el plan de Jesús. Cristo dijo, mi Padre y yo una cosa somos. Cristo se ofreció, el Padre lo permitió y unidos diseñaron el plan de nuestro rescate. Cristo se había ofrecido para que si el ser humano usaba su libre albedrío para desobedecer, cuando experimentara la consecuencia del pecado y deseara regresar, Cristo se había ofrecido para fungir como sustituto. El apóstol Pedro nos dice, Él estaba destinado, escogido desde antes de la fundación del mundo. Cristo es nuestro sustituto. No tienes que comprarlo. De hecho, nunca tendrías con qué comprarlo. Y como no tenemos cómo pagarle, Cristo, por su infinito amor hacia nosotros, se nos ofrece gratuitamente. Él es nuestro sustituto. La idea de un sustituto aparece en la Biblia una y otra vez. La idea de un sustituto permea todas las escrituras. Por donde quiera que tú lees, encuentra a alguien ocupando el lugar de. La Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron y Dios descendió del cielo a visitarlos y se encontró con ellos, la Biblia dice que los vistió con túnicas de pieles. Alguien tuvo que morir para conseguir esas pieles. Un cordero, un animalito, un sustituto. Desde que el ser humano pecó, Dios empezó a proveer un sustituto. No había llegado el momento, no había llegado la hora para que Cristo sea ofrecido. Aún no había llegado. Mientras llegaba la hora de Cristo morir, el pueblo de Israel sabía que debía llevar constantemente el sacrificio de animales en representación de un sustituto. El profeta Isaías, en lo que podría ser el capítulo más famoso de su libro, el libro de Isaías, Isaías 53, en los versículos 4 al 6, repite más de 7 veces que Cristo es nuestro sustituto. Ciertamente Él, Jesús, llevó nuestras enfermedades, tomó mi enfermedad y la llevó Él. Sufrió nuestros dolores, tomó mis dolores y lo llevó Él. Él fue herido por nuestras rebeliones, herido en lugar mío. Fue molido por nuestros pecados, es decir, Él sufrió el castigo de mis pecados. Dice, por darnos la paz cayó sobre Él el castigo. Mi castigo cayó sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por la llaga de Él yo fui curado. Todos nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. El plan del sustituto es un plan de Dios. Yo quiero invitarte a que mire a Dios. Quiero invitarte a que pongas tu atención en Dios. Quiero invitarte a que si tenías un concepto errado de Dios, que pensaba que Dios estaba atento para golpearte, que pensaba que Dios estaba atento para castigarte, no, Dios es amor, nos ama con amor eterno. Si bien es cierto nos descarriamos, si bien es cierto escogemos un mal camino, si bien es cierto hoy posiblemente estamos recibiendo las consecuencias de nuestros actos, si bien es cierto el dolor, el sufrimiento, la angustia que tú estás padeciendo son consecuencias de tus malas decisiones, Dios no ha dejado de amarte, aleluya. Dios te sigue amando, te sigue queriendo y ha provisto un sustituto para ocupar tu lugar, aleluya. Yo quiero alabar a Dios, quiero darle gracias por ese sustituto. Tú puedes ser un hijo rechazado, tú puedes ser un hijo que ya estás cansado, le ha fallado tanto a tus padres, le ha fallado tanto a tus tutores que ya piensa que eres un fracaso. No, Cristo quiere ser tu sustituto. Tú puedes ser una mujer que nunca sale adelante. Puedes ser una mujer que siente que no has avanzado, que no te has desarrollado, que estás estancada, que está cargada de errores. Cristo quiere ser tu sustituto. Tal vez estoy hablando a un hombre que en la vida no ha dejado buenos pasos marcados. Cristo quiere ser tu sustituto. Y alabado sea el cielo. Dios es un Dios de amor, que está dispuesto a alcanzarnos a pesar de la vida que hemos recorrido. Todo el plan de sustituto es un plan de Dios. Los corderitos venían sacrificándose
anunciando que un día llegaría Jesús. Y la historia dice que Jesús llegó. Y hoy el mundo está celebrando esta semana recordando el sacrificio de Cristo como un sustituto. Cuando lo veas en la televisión, cuando lo leas en la Biblia, debes entender que todo lo que Cristo hizo fue para ser nuestro sustituto. La hora había llegado. Cristo no murió por casualidad. Cristo no murió porque hubo un fracaso en su misión. Cristo no murió porque se le acabó el poder y los hombres los dominaron y lo mataron. No, a eso he venido. En varias ocasiones encontramos al mismo Jesús decir, para esta hora he venido. En otro momento lo escuchamos decir, mi hora ha llegado. Todo eso nos da a entender, nos demuestra que Cristo había venido a propósito, determinado a morir por nosotros. Cuando se acercaba la hora del sacrificio de Cristo, cuando se acercaba la hora de Él ocupar mi lugar, de venir ante la sentencia del juez, colocar su cabeza para ser decapitada en lugar tuyo y la mía, cuando se acercaba ese momento, Cristo empezó a recibir oposición para que no sea nuestro sustituto. Todas las fuerzas del mal, todas las fuerzas de las tinieblas, todos los demonios se oponían para que el plan de redención, de salvación, no se llevara a cabo. Las Escrituras dicen que Satanás usó a los mismos discípulos. En un momento el apóstol Pedro dice que tomó a Jesús aparte y empezó a aconsejarlo y a decirle, Señor, ten compasión de ti mismo, no permita que esto te acontezca. Y entonces Cristo mirándolo le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Apártate de mí, Satanás. Oh, pero no era Pedro quien lo estaba aconsejando, pero Cristo pudo ver que detrás de Pedro estaba Satanás porque no quería que Cristo fuera nuestro sustituto. Cuando se acercaba más la hora de su muerte, las Escrituras dicen que fue a orar al jardín del Getsemaní. Y entonces allí en el Getsemaní hubo una batalla. La naturaleza humana de Cristo luchaba con su naturaleza divina. Su naturaleza humana perfecta se resistía a morir. Quiero decirte que el hecho de que Cristo en su naturaleza humana se resistiera a morir no es que Él fuera pecador. Es que el ser humano no fue hecho para morir. El ser humano no fue hecho para sufrir. El ser humano no fue hecho para padecer. Y la naturaleza humana de Jesús se resistía. La naturaleza divina decía, sí, debo morir, debo ser el sustituto. Pero la naturaleza humana se oponía. Las Escrituras registran en el libro de San Mateo, capítulo 26, nos registra que 3 veces Cristo tuvo que orar, Padre, si hay una forma, si hay una manera que pase de mí este vaso, búscala, oh Dios. Pero aleluya, al final nuestro Salvador dijo, pero que no sea como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Alabado sea el Señor. Cristo estaba determinado a ser nuestro sustituto. La Biblia registra que aun cuando estaba colgado en la cruz, los que estaban allí mirándole, los soldados romanos, los líderes judíos le decían, a otro salvó y a él mismo no se puede salvar. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Detrás de estas palabras estaban las tentaciones de Satanás, porque Satanás sabía que Cristo tenía poder para librarse de la cruz y para bajar de la cruz. No era una tentación porque Cristo no pudiera hacerlo, era una tentación porque sí podía librarse. Pero mi amado Salvador, tu Salvador, estaba determinado a morir por nosotros. Dice la Biblia, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Llegó la hora, amado amigo. Llegó el momento crucial en esa cruz. Llegó el momento de morir. Textualmente la Biblia dice que Cristo entregó el Espíritu. Dice las Escrituras, y clamando a gran voz dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.
Cristo pudo haber exhalado y haber muerto sin que nadie lo notaran, pero no, Él mismo anunció su muerte, Él mismo lo gritó desde un monte, levantado en un madero, Él mismo lo gritó a los cuatro vientos: mi hora ha llegado, en tu mano encomiendo mi espíritu. Lo dijo a gran voz, como queriendo decirle al cielo, como queriendo decirle a todo el universo, como queriendo decirle a las fuerzas de los demonios: he muerto para ser el sustituto y rescatar a mis hijos. Aleluya. Todo el cielo quedó avisado, todo el mundo quedó notificado que nuestra condena y nuestra deuda había sido pagada. En la cruz, para muchos, Cristo obtuvo una derrota, pero tú y yo sabemos que en la cruz Cristo obtuvo la más grande victoria. Allí Cristo ocupó nuestro lugar. Allí Cristo ocupó nuestro puesto. Allí Cristo fue nuestro sustituto. ¿Sabes que Cristo fue tu sustituto? No tienes más que vivir como un derrotado. No tienes más que vivir como un esclavo. No tienes más que vivir sin esperanza. Cristo obtuvo la victoria por nosotros. Cristo cogió tu carga, mis cargas. Cristo escogió tus luchas, mis luchas. Cristo escogió nuestros pasivos, nuestras deudas, nuestra condena y la cargó sobre Él para que nosotros carguemos con su vida, con su gracia, con su victoria. Cristo ocupó mi lugar y tu lugar para que nosotros ocupemos el suyo. Recuerda las palabras del apóstol Pablo. Refiriéndose a este momento, el apóstol dijo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Si aceptas a Jesús como tu sustituto, Él se hará cargo de todas tus luchas. Él se hará cargo de todas tus deudas, de todas tus cargas. Si aceptas a Jesús como tu sustituto, la muerte de Él será puesta en lugar de tu muerte y la vida de Él también será puesta para que sea tu vida. Ahora es el momento. Ahora es el tiempo de que aceptes a Jesús como aquel que ha ocupado tu lugar. Que te rindas a Él completamente y que todas tus cargas se las suelte a Él, porque Él ha ocupado nuestro lugar. Que Dios te bendiga y que de hoy en adelante puedas disfrutar de la victoria que Cristo obtuvo por cada uno de nosotros. Dios te guarde.